tardes. Seguimos pendientes de lo que está ocurriendo en Ucrania en esta noticiosa jornada. Karina, ya se reportan el último balance que entregaban las autoridades de Ucrania, 203 ataques, y esto ya se está extendiendo por todo el territorio. Claro que sí, ha sido una jornada tremendamente sorpresiva para todo el mundo en términos de la concreción de este ataque que se venía anunciando hace harto rato ya como una advertencia por parte de Rusia hacia Ucrania, pero que lamentablemente durante esta jornada ya se ha dejado sentir con evidencias, con tanques en las calles, con destrucción, como estamos viendo, con el lanzamiento de ataques aéreos y en 10 puntos, en 10 ciudades prácticamente de Ucrania. Esa es la situación que más llama la atención porque se supone que había un compromiso de Vladimir Putin de no afectar zonas civiles y por lo tanto esto se ha transgredido evidentemente, claro, con este tipo de acciones. Estamos con Mario Arriagada que nos tiene el resumen de lo que ha sido hasta ahora esta intervención militar por parte de Rusia sobre Ucrania y también nos va a actualizar las últimas novedades que hay y que existen en torno a cómo podría seguir este conflicto. Mario, ¿cómo estás? Sí, Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Sí, es una noticia que está en pleno desarrollo. Lo último, se espera que a las 2:30 de la tarde, hora de Chile, hable el presidente Joe Biden de Estados Unidos para anunciar cuáles van a ser los próximos pasos. Se espera que anuncie más medidas, más sanciones económicas. Esa es hasta ahora la respuesta que ha tenido Occidente, sanciones, medidas contra el gobierno ruso, pero se cree que ahora el presidente Biden va a anunciar sanciones más duras e incluso no se descarta que afecten al propio Vladimir Putin después de esta operación militar que ha dejado bajas ya. Vamos a revisar, de hecho, estos ambientes que se han subido en las redes sociales respecto a cómo ha sido esta intervención militar, estos enfrentamientos que se han dado no solamente en la región del este, sino que, y esto es lo más preocupante, en varios sectores de Ucrania, incluso en la capital Kiev. Ya se habla de que hay tanques y explosiones a 100 kilómetros de la capital y eso obviamente ha encendido aún más las alarmas en esta ciudad que ya decretó el toque de queda. Escuchemos el ambiente. Ya. Fuck, it's crazy. I can't believe that Russia has declared war on Ukraine. That as soon as the declaration... Oh, fuck, that's a missile, that's a missile! That's a fucking missile! That was one of those like... Holy shit! Jesus Christ. Alright, we've got to fucking get inside. I can't fucking believe that. We're out, dudes. Bueno, ahí está el relato en primera persona, ¿no es cierto? Incluso de lo que ha trascendido de estos ataques, lamentablemente, con todas las consecuencias que esto conlleva para Ucrania. Ahora, Mario, ¿por qué se ha demorado tanto la intervención de Joe Biden? Porque se esperaba que fuera un poco más temprano, ¿no es cierto? Sí, a esta hora, Karina, está reunido con los líderes del G7, estas potencias económicas militares que incluyen a Japón, el Reino Unido, Italia, Alemania y otros miembros de la Unión Europea, discutiendo cuáles van a ser los próximos pasos. La Unión Europea ya anunció un paquete de medidas, nuevamente sanciones económicas. Fue muy dura la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que dijo que la idea de estas sanciones busca terminar con el crecimiento económico de esta potencia, aislarla totalmente. Y claro, muchos se preguntan de por qué acá no hay una respuesta militar directa contra Rusia. Bueno, lo cierto es que hasta el día de ayer, tanto Estados Unidos como la OTAN han dicho que han desplegado tropas en los países que están alrededor de Ucrania, los aliados del este que tiene la OTAN. Por lo tanto, hasta ahora no se prevé un enfrentamiento directo y porque Vladimir Putin fue muy claro, acá si hay una interferencia extranjera va a haber consecuencias como nunca antes ha visto la historia, unas palabras muy fuertes que dio el presidente Vladimir Putin solo minutos antes de iniciar entonces este operativo en Ucrania. Y acá en este caso, Mario, se ha señalado ya de parte de la OTAN que no se va a intervenir de manera militarizada, de no desplegar tropas. Sin embargo, se ha escuchado durante toda la mañana que hay distintos países que han planteado
planteado invocar el artículo número 4 de la OTAN, que implicaría que en el caso de que los países que son miembros de la OTAN se sientan en alguna medida, alguna situación relacionada con la seguridad de estos países, que se sientan intervenidos de alguna manera, ellos podrían tal vez invocar este artículo. Claro, el tema es el siguiente. Acá una de las disyuntivas o problemas es que Ucrania no pertenece a la OTAN, no es miembro de la Alianza Atlántica, porque claro, la advertencia de Putin también es muy clara. Si entra Ucrania a la OTAN va a haber consecuencias mayores a las que estamos viendo ahora. Si hay una agresión directa a algún miembro de la Alianza del Atlántico, lógicamente, Pato, que ahí va a haber una respuesta directa a esta intervención militar que está llevando a cabo Rusia, uno de los países que tiene uno de los ejércitos más masivos, más amplios a nivel mundial. Es una potencia militar contra un país, Ucrania, que hace pocos años recién está iniciando una modernización de su ejército. Después de la anexión de Crimea, el 2014, recién ahí Ucrania comienza entonces a modernizar de a poco su ejército, pero las diferencias son abismales. Vamos a ver, de hecho, lo que anunció el presidente Vladimir Putin en este discurso bien duro nuevamente, donde acusa a Ucrania de ser un régimen nazi que está provocando un genocidio contra los ucranianos prorrusos, los rusoparlantes, que en su mayoría habitan entonces en esta zona del Donbass. Escuchemos a Putin antes de iniciar entonces esta invasión a Ucrania. La República Popular de Lugansk y Donetsk necesitan nuestra ayuda. Han pedido nuestra ayuda a este respecto de la Carta 7, de la Carta de la Asamblea Territorial de la ONU, un acuerdo de amistad y asistencia con el pueblo de Donetsk, el pueblo de Lugansk. Se ha decidido una operación militar especial. Su objetivo es defender a las personas que durante 8 años han soportado terribles humillaciones. Ahora, este es como una excusa de Vladimir Putin, el tema del genocidio, pero es bien una situación bien particular que argumente eso, porque la forma de él de combatir el genocidio sería a través de un ataque militar. Entonces tampoco se entiende en ninguna parte del mundo un delito, porque genocidio es un delito de lesa humanidad, ¿no es cierto?, que afecta a los derechos humanos a nivel internacional y está reconocido así. Nunca un genocidio es combatido con más guerra, con más destrucción y con más muerte, ¿no? Entonces es un argumento un poco antojadizo también y por eso ha sido duramente criticado. Claro, pero de todas maneras, Karina, hay que ser claros, acá el este de Ucrania ha estado abandonado en los últimos años. Es una zona muy pobre de una Ucrania que ya es uno de los países más pobres que hay en Europa. Este abandono, lógicamente, trae consecuencias. Este sentimiento prorruso, al sentirse abandonados por el gobierno central de Kiev, hace que estos movimientos prorrusos, rusoparlantes, busquen, obviamente, aliarse a Rusia, un país que les va a brindar, lógicamente, seguridad, economía. Eso es por lo menos lo que esperan ellos. Pero claro, este movimiento de tropas, como tú decías, Karina, es muy sorpresivo. Nadie pensaba de que Putin iba a llevar adelante, por lo menos en la propia Ucrania, que iba a llevar adelante este operativo militar, a pesar de que Estados Unidos hace semanas que está advirtiendo no solamente a Ucrania, sino que también a sus ciudadanos a abandonar este país del este, esta ex República Soviética. Y bueno, antes de que se iniciara este operativo militar, el presidente Volodymyr Zelensky, el mandatario de Ucrania, había escrito en sus redes sociales de que había intentado contactarse con Putin en varias ocasiones por teléfono, pero el mandatario ruso no le había contestado el teléfono. Bueno, después de denunciar esta situación, aparece Putin anunciando entonces este movimiento militar que lógicamente tiene en alerta a todo el mundo. Pasemos a escuchar lo que dijo el presidente ucraniano en su primera intervención, solo minutos después de conocerse entonces esta invasión de Rusia en su territorio. Estimados ciudadanos ucranianos, esta mañana el presidente Putin anunció una operación militar especial en Donbass. Rusia llevó a cabo ataques contra nuestra infraestructura militar y nuestros guardias fronterizos. Se escucharon explosiones en muchas ciudades de Ucrania. Estamos introduciendo la ley marcial en todo el territorio de nuestro país. Estados Unidos ya ha comenzado a unir el apoyo internacional. Hoy, cada uno de ustedes debe mantener la calma. Quédate en casa si puedes. Estamos trabajando. El ejército está trabajando. Todo el sector de defensa y la seguridad está trabajando.
Bueno, Mario, con respecto a estos ataques que se han ido registrando, se reportan en distintas regiones, al menos 9 regiones, son 203 ataques. Acá lo que se había señalado en un primer momento de parte de Rusia, que acá se estaba atacando bases militares, aeropuertos, pero acá quedaría en evidencia que hay también civiles que han resultado fallecidos, que se estaría atacando además a la población ucraniana. Claro, según lo que muestran varios registros audiovisuales que se han subido a las redes sociales, Pato, eso queda en evidencia. Hay zonas residenciales que también están siendo atacadas e incluso hace pocos instantes se confirmó de que en Chernobyl, donde está esta planta nuclear, el desastre nuclear más grande que ha experimentado la humanidad en 1986, también está siendo una zona de combate porque según el propio presidente ucraniano, Rusia también quiere hacerse con el control de esta zona, Chernobyl. Así que se están dando combates en ese lugar. Ahora, Pato, con lo que tiene que ver con las bajas, a primera hora de esta jornada, Ucrania informó de por lo menos 40 personas que habían muerto. No se sabe si son todos soldados o también civiles. Y también la propia Ucrania confirmó de que había derribado varios aviones del ejército de Rusia y que también ha experimentado bajas. Este país habla de 80 por lo menos bajas que ha experimentado Rusia. Por lo tanto, ya tenemos una cifra que es alarmante, son más de 100 muertos los que deja estas primeras horas de enfrentamientos, pero la verdad es que Rusia estaba completamente rodeada por no solamente por su frontera con Rusia, sino que también por Bielorrusia, abajo en el Mar Negro, por Crimea, por esta zona que fue anexada en 2014 por Rusia, y esto ha generado lo que estamos viendo en pantalla, un éxodo, el escape de personas desde Kiev huyendo de estas maniobras. Se habla de que pueden llegar muy pronto hasta Kiev, el centro de la capital, pero no solamente esta ciudad, sino que otras donde se están experimentando esta huida masiva. La ONU ya lo había advertido, acá esta crisis podría provocar el desplazamiento de 5 millones de personas, una nueva crisis humanitaria que podría golpear a Europa. El país de destino ¿y hacia dónde? Polonia. Claro, Polonia es la principal vía de escape que están teniendo a esta hora los ucranianos. Polonia, de hecho, ya ha abierto sus fronteras, está acogiendo a los desplazados ucranianos que están dejando sus hogares ante el peligro entonces de que estos Mario, bombardeos lleguen a zonas más residenciales. Y lo particular además acá también, Karina, que esto sea en un contexto de pandemia. Sí. ¿Cómo se va a realizar ese ingreso además a Polonia? Porque además había trascendido que igual estaban pidiendo el examen PCR a la entrada en la frontera. Claro, no se ha especificado aquello todavía. No, todavía esos problemas no se han detallado. El llamado de la OTAN siempre ha sido ese, que se ayude a los migrantes ucranianos que están escapando de este inicio de guerra, este conflicto, porque puede obviamente involucrar víctimas civiles. Así es que por ahora Polonia es el principal destino de esta huida, no se tiene hasta ahora una estimación, y también los que no han podido escapar de estas ciudades se han escondido en las estaciones de metro que están habilitadas. Precisamente Ucrania es un país que ese fin. Claro, ha sido golpeado por distintos conflictos a lo largo de su historia. Tienen experiencia, lamentablemente. Claro, y desde la época de la Unión Soviética se han construido estos metros subterráneos muy profundos. Suerte de búnker. Claro, son búnkers y que están habilitados entonces para albergar y proteger a la población civil. Se han mostrado, de hecho, imágenes donde hay cientos de personas refugiadas, niños, son imágenes desgarradoras, personas de la tercera edad que están escondidas entonces en estas estaciones de metro en varias ciudades. Mario, ahí estamos viendo una zona residencial, ¿no? Es una zona residencial y se veían algunas personas más heridas. Claro, esto tiene que ser el este de Ucrania. El este de Ucrania ha vivido una guerra intermitente hace 8 años. Esto no es nuevo, claro, el contexto de ahora toma mayor significado estos bombardeos, pero desde el 2014 hasta hoy en día han muerto 14.000 personas en estos enfrentamientos entre prorrusos, separatistas prorrusos, que son apoyados por el Kremlin, y el gobierno de Ucrania, que se niega a perder estos terrenos. Ya el presidente Putin esta semana reconoció la autoproclamación de estas independencias, de estas regiones independientes, Lugansk y Donetsk, y eso obviamente abrió más el conflicto. Claro, eso da la sensación de que pudiera ser el interés de Vladimir Putin de anexar estas provincias a Rusia
y es el paso que podría venir o la medida de negociación que estaría esperando Vladimir Putin en términos de su ataque bélico, ¿no es cierto? Que también se ha planteado que él podría estar atacando distintas zonas de Ucrania precisamente para acercar completamente el país y tener poder de negociación y de tal manera que le permita anexar estos territorios, ¿no? Claro, la advertencia que hizo más temprano el ministro de Defensa de Ucrania es que Putin quiere llegar hasta Kiev, derrocar al gobierno del presidente Volodymyr Zelensky y poner a un, textualmente dijo, un presidente títere, así como fue antes del 2014 Viktor Yanukovych, que fue un presidente ucraniano que era prorruso. De hecho, él, recordemos que detuvo esta asociación que iba a hacer Ucrania a la Unión Europea y estalla entonces estas protestas que terminan con decenas de muertos. Bueno, él finalmente sale derrocado por la ciudadanía en Kiev por la llamada revolución del Maidán, no sé si recuerdan, sí. Y Viktor Yanukovych escapa a Rusia. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer supuestamente Kiev? Putin es nuevamente incorporar un presidente que sea aliado a Moscú, así como lo tiene en Kazajstán, como lo tiene también en Bielorrusia, actualmente uno de sus principales aliados en toda esta crisis. Vamos a ver, de hecho, un reporte de lo que les decía hace pocos instantes que tiene que ver con estos refugios habilitados en las estaciones de metro en distintas ciudades de Ucrania. Ahí estuvo la corresponsal de guerra de CNN Internacional, Clarissa Ward, y veamos el reporte que hizo ella graficando las horas de terror que está viviendo la población en este país debido a esta invasión de Rusia. ¿Qué clase de manera es esta de tratar a tu hermano? Creo que ese es el sentimiento reflejado por muchas personas aquí. Quiero mostrarles las caras de la gente acá. Ellos han estado esperando aquí por horas. Tienen a sus mascotas, a sus familias y no saben qué pasará después. ¿Cuál es su nueva realidad? Porque su realidad está aquí, en Kharkiv. Los tanques rusos están avanzando hacia acá y nadie sabe cuál es su objetivo. ¿Van a rodear la ciudad? ¿Van a tomar control de la ciudad? Ayer escuchamos al presidente Putin decir que no tiene intenciones de tomar el control de la ciudad, pero hay mucha incertidumbre en este momento y hay opacidad en la información que llega respecto a lo que deberían hacer las personas. A Putin directamente. Bueno, aquí estamos viendo esa situación dramática de las personas que han buscado refugio en las estaciones de metro, utilizándolas como búnker frente a los bombardeos. Y aquí lo planteaba la corresponsal también. ¿Qué es lo que están buscando, decía? ¿Qué es lo que están buscando con el ingreso de las tropas a este nivel, a la ciudad de Kiev? Porque eso era lo que no se esperaba, ¿no? No se esperaba de manera tan masiva. Nosotros hoy día durante la mañana pudimos contar más de 5 bombardeos sobre la ciudad de Kiev y tendría mucho sentido en lo que tú mencionabas, Mario, en términos de tomar el control político de la capital y dar una señal e instalar un nuevo gobierno. Tendría que ser esa la alternativa que estarían manejando como para una movida tan estratégica en la capital. Sí, y si pasa eso, yo creo que ya el conflicto pasaría a otro nivel. Ya yo creo que en ese momento, si es que ya Kiev cae bajo una eventual invasión de Rusia, Occidente debería tomar otras medidas, más allá de las medidas económicas que hasta ahora buscan hundir al sistema financiero ruso. Eso es por lo menos lo que han dicho desde la Unión Europea, también Estados Unidos. Es muy impredecible las jugadas del presidente Vladimir Putin. Él, no sé si recuerdan, la semana pasada insistió en que él no quería buscar ninguna guerra. Claro. Y este mensaje fue creído de cierta forma por la propia Ucrania. No sé si recuerdan que el presidente Zelensky había criticado a Estados Unidos esta medida de llamar a sus compatriotas a salir de Ucrania. Dijo que estaba generando el pánico. Bueno, finalmente estos temores y estas advertencias tenían razón. Putin a las 5 de la mañana, hora local, comienza entonces esta invasión. Ahí tenemos un mapa de las zonas que están siendo atacadas actualmente: Kiev, Lviv, Odessa, Mariupol, que es un importantísimo puerto. Más abajo en el Mar Negro vemos que también está Crimea, donde tiene varias portaaviones el presidente Vladimir Putin. Y arriba también vemos a Bielorrusia, que es otro país que ha prestado su territorio
terreno y de hecho también Ucrania ha cerrado las fronteras con este país, diciendo que también se está realizando y llevando a cabo una incursión desde Bielorrusia. El gobierno también de Ucrania ha llamado a todos los países a romper relaciones con Rusia. Ellos ya lo hicieron, anunciaron por lo menos durante esta jornada que se rompen las relaciones diplomáticas con Rusia y llamó a otros países a seguir el mismo camino. Pero lo cierto es que son horas bien críticas para un presidente que además no tiene la experiencia política necesaria. El presidente ucraniano es un actor, es un humorista, un comediante. Antes había otro presidente en Ucrania que era un empresario del chocolate, Petro Poroshenko. Por lo tanto, la clase política acá de Ucrania no está a la altura, por decirlo de alguna forma, para enfrentar este tipo de desafíos. En términos de la experiencia, además, principalmente. O sea, ni siquiera por el oficio que ha desempeñado en el último tiempo, que puede ser muy valioso, ¿no es cierto?, que puede haber sido un gran aporte en el humor. Pero la verdad es que esto tiene que ver más bien con experiencia y con una falta de valoración que se hizo de las advertencias de Vladimir Putin. Hoy día también me imagino, Mario, que está en entredicho la inteligencia ucraniana, si es que hay algún aparato de inteligencia que tenga real peso, ¿no es cierto? Porque aquí pareciera ser los actores externos los que enviaron las señales de alerta, pero ellos, queda la sensación de que el presidente se negó hasta último minuto a creer que se podía concretar esto. Sí, y por eso hablamos de una sorpresiva operación militar. No pensábamos que Vladimir Putin iba a cruzar finalmente esta línea roja. Vamos a escuchar lo que dijeron desde la Unión Europea, otro bloque que ha estado monitoreando y obviamente condenando todo lo que se está llevando a cabo en el este de Ucrania y en otras zonas también de esta ex república soviética. Again, in the center of Europe, innocent women, men and children are dying. Temprano, esta mañana, las tropas rusas invadieron Ucrania, un país libre y soberano y una vez más en el centro de Europa. Mujeres, hombres y niños inocentes están muriendo o temiendo por sus vidas. Condenamos este ataque bárbaro y los argumentos cínicos para justificarlo. Es el presidente Putin quien está devolviendo la guerra a Europa. Y en estas horas oscuras, la Unión Europea y su pueblo apoyan a Ucrania. Nos enfrentamos a un acto de agresión sin precedente por parte del liderazgo ruso contra un país soberano e independiente. El objetivo de Rusia no es solo Donbass, el objetivo no es solo Ucrania, el objetivo es la estabilidad en Europa y todo el orden de paz internacional. Y haremos que el presidente Putin rinda cuentas por eso. Más tarde hoy presentaremos un paquete de sanciones masivas y específicas a los líderes europeos para su aprobación. Estas son algunas de las horas más oscuras para Europa desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Una gran potencia nuclear ha atacado a un país vecino y está amenazando con represalias de cualquier otro estado que pueda acudir en su rescate. Esta no es solo la mayor violación de los derechos internacionales, es una violación de los principios básicos de coexistencia humana. Está costando la vida de muchas personas, con consecuencias desconocidas por delante. La Unión Europea responderá en términos más energéticos posibles. El presidente ha pedido una reunión de consejo para esta noche. Ahí se acordarán y brindarán orientación política para adoptar el pasaje más fuerte, el paquete de sanciones más severo que jamás hayamos implementado. Bueno, escuchamos al español Josep Borrell, el representante de la política exterior de la Unión Europea, anunciando este tipo de medidas, Pato. Sí, de acuerdo a lo que dice la Unión Europea y la Comisión Europea, hablan acá que Rusia será golpeada con sanciones descomunales e incluido el bloqueo de sus bancos al mercado europeo. ¿De qué manera podría verse reflejado, impactado aquello? ¿Esto sería de manera inmediata o son medidas a corto plazo que podrían afectar a Rusia? Estas medidas se van a aplicar de manera inmediata. De hecho, ya se había anunciado por parte del Reino Unido sanciones contra oligarcas rusos cercanos al presidente Vladimir Putin. Por ejemplo, Pato, muchos o varios medios de comunicación internacional decían que por ejemplo, el dueño del club de fútbol Chelsea, Abramovich, sí, que es un empresario ruso, petrolero muy rico, que es dueño de este club inglés, ya no va a poder entrar al Reino Unido, siendo que su equipo es el Chelsea, que es uno de los más populares que hay
hay en el Reino Unido, pero si se le aplica estas sanciones a él, porque también es muy cercano a Putin, no va a poder entrar a territorio británico. Esa es parte de las consecuencias que están teniendo algunas sanciones, los bancos más importantes, bancos estatales, que se les van a congelar los fondos extranjeros. Y como les decía, no se descarta que este próximo anuncio, que ya se espera en unos pocos minutos más del presidente Joe Biden, anuncie sanciones directamente contra la figura de Vladimir Putin, un hombre que también tiene mucha influencia. Sí. Lo cierto es que acá, influencia económica, financiera, lo cierto es que acá va a cambiar el rumbo de las relaciones en Europa. Esto también tiene mucho en juego, temas energéticos. Sabemos que el gas que llega a Europa principalmente por Rusia, por esta gigantesca empresa Gazprom, esto puede ser una consecuencia también peligrosa para una Europa, porque Rusia puede cortar la llave del gas. No sé si le conviene económicamente, pero es una de las medidas que podría tomar, que tiene sobre la mesa Vladimir Putin. Recordemos que Alemania también suspendió la construcción del Nord Stream 2, que es un enorme gasoducto que iba a unir a Rusia con Alemania, ¿no?, sin pasar por Ucrania, a través del mar Báltico. Este proyecto, que ya estaba completamente listo, ayer fue suspendida su certificación por parte de Alemania en una de las jugadas, y quizás yo creo el movimiento más radical que se ha tomado por parte de Occidente, porque acá lo que le va a costar a Alemania, también a Rusia obviamente, pero Alemania está arriesgando mucho al finalmente suspender este proyecto, pero no tenía otra alternativa con la presión de Estados Unidos y Occidente y también de otros socios de Europa. Obviamente acá no tenía otra alternativa a Alemania que finalmente suspender este proyecto. Sí, bueno, tú hablabas ahí también de Gazprom, esta compañía que es una de las grandes sustentos económicos de Rusia. Solo también para tenerlo en consideración, quizás en menor medida, pero por ejemplo hay uno de los equipos de Alemania que es auspiciado por esta compañía, que ha decidido retirar ya derechamente ese auspicio. Ocurre además en Manchester, uno de los equipos allá ha decidido quitar el auspicio de una aerolínea rusa. Por lo tanto, esos también son efectos quizás menores, pero significan tal vez una señal. Van dando cuenta de lo que va ocurriendo en Alemania, lo que va ocurriendo en Inglaterra. Sí, de hecho ya se ha suspendido la final, creo, de la Copa de la Champions League, que se estaba hablando, claro, se estaba hablando. San Petersburgo, creo que se juega en la cuna de Vladimir Putin, donde se han registrado también protestas en contra de este movimiento. Se habla de Rusia que tiene que el presidente Putin tiene un alto respaldo, pero lo cierto es que es bien sesgada esa visión. Es un mandatario, un autócrata, muy duro con la oposición, la ha arrestado básicamente a todos ellos. No hay voces disidentes en Rusia, con un presidente que ya lleva más de 21 años en el poder, al mismo nivel que Catalina la Grande, un ícono del zarismo en Rusia, y también de Stalin, ícono de la Unión Soviética. Así es que es un Putin que es muy impredecible y le está haciendo nuevamente una jugada a Occidente. El 2014 ya lo hizo con Crimea, nadie hizo nada ahí, obviamente se aplicaron sanciones, pero Rusia de igual forma se las arregla para salir adelante, y ahora nuevamente está desafiando a Occidente con esta jugada en Ucrania. Claro, y también es desconocido el alcance que tiene Rusia en todo ámbito, en términos económicos también, en términos bélicos, y por lo tanto la gran pregunta en este minuto es si esas sanciones que se prometen por parte de la Unión Europea, que es lo que anunciaría Joe Biden también, incluso directamente contra Vladimir Putin, pueden persuadirlo de que no concrete o no siga adelante con estos ataques, porque perfectamente Rusia podría tomar una actitud más radical y contraamenazar con otras medidas de vuelta, o por otra parte creer que es posible que ellos salgan adelante con su sustento económico, ¿no? y con las riquezas que ellos tienen, que no son pocas tampoco, porque son los segundos productores de petróleo en el mundo, y por ahí puede venir un gallito fuerte. Claro, y también tiene atrás respaldos importantes. Hablamos de China. Que acá, bueno, estamos como en la Guerra Fría. Hay países que han condenado este operativo militar y otros que lo han apoyado, diciendo que, claro, la OTAN, la expansión de Occidente en las fronteras de Rusia estaba poniendo en peligro la soberanía de este país. Bueno, la historia ahí entre la OTAN, Occidente y Rusia es de larga data, pero el mundo se ha dividido. Por ejemplo, China hoy día no quiso condenar esta invasión, y también acá en América Latina, bueno, el presidente venezolano Nicolás Maduro, que también respaldó este operativo. Según el presidente venezolano, para Rusia es importante cuidar la seguridad de estos ciudadanos ucranianos que son rusoparlantes y que quieren obviamente pertenecer a la soberanía de Moscú. También un presidente, Alberto Fernández, de Argentina, que hasta ahora no ha
ha condenado directamente este hecho, sino que ha llamado al diálogo. El presidente Jair Bolsonaro, dos presidentes sudamericanos que se reunieron con el presidente Putin solamente semanas antes de que estallara este conflicto. Así que también acá va a haber consecuencias. Estados Unidos, lógicamente, va a mirar muy de cerca quiénes van a mirar hacia el lado de Putin y quiénes van a condenar esta acción. Así que es muy importante también cómo se va a generar estas alianzas geopolíticas estratégicas. Y aquí lo más importante es la alianza que tiene Rusia con China. Ahora, ¿cómo interpretar acá en este caso? Ya hemos visto que la OTAN, la Unión Europea han señalado acá más bien la intención es persuadirlo a través de estas sanciones económicas. Pero en el caso de Estados Unidos, ¿cómo se interpreta, por ejemplo, que no haya tenido una intención más allá con el despliegue de tropas, por ejemplo? Sí, Estados Unidos y hasta el día de hoy lo sostiene. Nosotros nos vamos a desplegar tropas en Ucrania. En una entrevista el presidente Joe Biden dijo de que no lo iba a hacer porque dijo, imagínense que un soldado ruso mata a un soldado estadounidense. Estalla la Tercera Guerra Mundial, dijo Biden. Yo no puedo enviar tropas a Ucrania. Por lo tanto, acá el respaldo es equipar mejor militarmente a Ucrania, entregarle toneladas de armas por parte de la OTAN también, reforzar las zonas del este de Europa, obviamente con países aliados, Polonia, Rumania, Bulgaria, entre otros, y por lo tanto no se espera que se lleve a una intervención militar más directa por parte de Estados Unidos en Ucrania. Vamos a escuchar también más declaraciones de líderes europeos respecto a estos movimientos de Vladimir Putin que han sido condenados transversalmente por gran parte de Europa Occidente. Habíamos anticipado esta crisis juntos, liderando un diálogo exigente y junto a nuestros aliados y socios europeos hicimos todo lo posible para evitarlo. Ya está aquí y estamos listos. Responderemos a este acto de guerra sin debilidad, con calma, determinación y unidad. Los hechos de anoche son un punto de inflexión en la historia de Europa y de nuestro país. Tendrán consecuencias profundas y duraderas en nuestras vidas. Tendrán consecuencias en la geopolítica de nuestro continente y juntos seremos capaces de responder a eso. Es un ataque frontal a los principios, a los valores, por encima de todos ellos el de la paz, que han proporcionado a Europa años de estabilidad y también de prosperidad. La Unión Europea y los aliados queremos también demostrar al gobierno de Putin que las violaciones contra el derecho internacional y contra la soberanía y la integridad territorial de terceros países no deben quedar impunes. Este 24 de febrero es un día terrible para Ucrania y un día oscuro para Europa. Con su ataque a Ucrania, el presidente Vladimir Putin rompe descaradamente el derecho internacional una vez más. Putin está llevando el sufrimiento y la destrucción a sus vecinos directos, viola la soberanía y las fronteras de Ucrania, pone en peligro la vida de innumerables personas inocentes en Ucrania, un pueblo hermano de Rusia. Por último, está poniendo en peligro el orden de la paz en nuestro continente. No hay justificación para nada de esto. Esta es la guerra de Putin. Vamos a pasar a revisar en los próximos minutos la situación de los chilenos que están en Ucrania, pero no puedo dejar pasar y brevemente, solo para mencionar el papelón que ha hecho Emmanuel Macron en toda esta situación, luego que en las semanas anteriores sostuviera encuentros con Vladimir Putin y diera casi por solucionado el tema, ¿no? Sí, en esta, tuvo una reunión cara a cara, que fue esta mesa gigantesca que llamó mucho la atención por la separación. Sí. Después de esta reunión, claro, Putin dice de que estaba confiado de que podría producirse una desescalada de la tensión. Solo minutos después el Kremlin lo desacredita, dice que es mentira, que ni siquiera Francia es un interlocutor válido. Y sí, es verdad, Karina, ahí está... Quiso ser líder de la Unión Europea, ¿no? Y es quizás el que tiene la posta después de la salida de Angela Merkel del poder en Alemania, una líder tremenda con una experiencia muy grande en política internacional, una persona que se llevaba, o que por lo menos Putin le tenía mucho respeto a Angela Merkel. De hecho, en varias biografías él lo dice, a una de las personas
que yo respeto es Angela Merkel. La despidió de hecho con flores cuando se fue de la Cancillería alemana. Por lo tanto, claro, podríamos decir que Europa hoy día no hay figuras potentes en esta Europa. Y un Macron que también se va a jugar la reelección. Habrá incidido aquello porque también incluso se hablaba qué pasaba si es que en este momento hubiese estado Donald Trump. Porque pese a todo, mantenían, entre comillas, una buena relación. Bueno, fíjate que Donald Trump ha tuiteado. Tiene una red social, publicado. Truth Social, que es su nueva aplicación, su nuevo Twitter, y él ha aplaudido las jugadas que ha hecho Putin. Eso obviamente ha generado mucha polémica en Estados Unidos, pero claro, siempre hubo buena relación entre Putin y Trump. Básicamente porque, según la inteligencia norteamericana, Rusia ayudó a ganar a Donald Trump en las elecciones presidenciales contra Hillary Clinton. No deja de ser sospechoso. Fueron ejércitos de hackers los que intervinieron en las elecciones de Estados Unidos en el año 2013, 2014, cuando gana a Donald Trump a Hillary Clinton. Por lo tanto, ahí muchos dicen de que, claro, Trump le debe mucho a Putin por estas maniobras que tuvo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Así que el expresidente estadounidense está aplaudiendo. Dice que es un genio Putin al llevar adelante esta Ahora, es bien difícil en todo caso chequear sus declaraciones porque como tiene esta red social nueva, ni siquiera uno se puede meter como antes, que era más fácil poder buscarlo. No es de acceso abierto. No es de acceso abierto, hay que rellenar casi un formulario, una solicitud, que está difícil con estos tiempos que corren y con ataques en curso poder llenar la solicitud para saber lo que dice Donald Trump, pero